Hola, mi nombre es María Eugenia Garay, yo soy docente de la Cátedra de Trasplantes, especialista en medicina interna, con un magíster en psicoinmunoneuroendocrinología y formo parte del equipo de trasplante renal del Hospital Español. La idea de este taller es hablar de diabetes post-trasplante renal. Bueno, y para comenzar vamos a mencionar los criterios diagnósticos de diabetes, acorde a la Diabetes Care de 2020, que son 4. El primero es una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El segundo es una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, usando una carga de glucosa de 75 gramos diluida en agua. El tercero es una hemoglobina glicosilada, o A1C, mayor o igual a 6,5%. Y también tenemos en cuenta que en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, una glucemia plasmática al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro también es un criterio diagnóstico, ¿sí? Entonces, de estos 4 criterios hay que destacar algunas cosas. Cuando uno habla de ayuno, el ayuno debe ser la falta de ingesta calórica en las últimas 8 horas. Cuando uno habla de prueba de tolerancia oral, la sobrecarga de glucosa tiene que ser de 75 gramos. Esto es, el paciente se le toma una muestra de glucemia en ayunas, se le da esta sobrecarga de glucosa de 75 gramos, el paciente queda en reposo, debe quedar en reposo y se repite el registro de glucemia. Si ese valor es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es un criterio diagnóstico, ¿sí? En cuanto a la hemoglobina glicosilada, recordar que el método utilizado tiene que ser certificado y estandarizado, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con los síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia, hay que pensar fundamentalmente en las 4 P, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero son la pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Entonces, un paciente que viene y nos consulta luego del trasplante con estos síntomas y tiene una glucemia plasmática al azar mayor o igual de 200 miligramos de decilitro, tiene diagnóstico de diabetes. Muy bien, ya conociendo los criterios de diagnóstico de diabetes, vamos a hablar de la clasificación de la misma. La diabetes tipo 1 ocurre en pacientes con autoanticuerpos contra las células beta y tiene como consecuencia el déficit de insulina. La diabetes tipo 2 es la pérdida progresiva de la función de las células beta asociada a insulinoresistencia. Este es el tipo de diabetes que solemos ver en los pacientes con síndrome metabólico y obesidad. Después está la diabetes por otras causas, que es en la que entra la diabetes post-trasplante. Están también las diabetes tipo MODY, la enfermedad del páncreas exócrino, la diabetes inducida por drogas, como pueden ser los corticoides o los tratamientos antirretrovirales. Y por último está la diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo en pacientes que no han tenido antecedentes de diabetes. Conocer la clasificación nos da herramientas para pensar en estrategias tanto diagnósticas como terapéuticas y de seguimiento para nuestros pacientes. Entonces, en función de la clasificación, uno puede establecer cuál es el mejor método diagnóstico eh, y qué estrategias terapéuticas puede contemplar con cada paciente. Si uno ve este gráfico, nos muestra bien cómo en el centro, ¿sí? En la flecha del centro, nos muestra el tiempo post-trasplante, ¿sí? En días. Un primer tiempo entre los 0 y los 7 días, luego entre los 8 y los 45 días, luego entre los 46 y el año, ¿sí? Y más del año del trasplante. Entonces, hasta los 45 días del trasplante no se diagnostica diabetes post-trasplante, ¿sí? Y el manejo habitualmente es con insulina en los primeros tiempos, los primeros 7 días seguro, y luego se puede usar también algún hipoglucemia antioral. Pero generalmente el manejo al principio es con insulina. En el segundo periodo, ¿sí? Entre el mes y medio y el año, si uno quiere diagnosticar diabetes post-trasplante, tiene que recurrir a la prueba de tolerancia oral a la glucosa o a la glucosa en ayunas o al azar o a la hemoglobina glicosilada. El tema con la hemoglobina glicosilada es que es variable y no resulta tan útil a la hora de diagnosticar diabetes post-trasplante en el primer año,
porque uno sabe que los valores de hemoglobina en ese paciente, en el tiempo donde suelen aparecer algunas complicaciones, ese valor no es fiable. Entonces lo ideal es pensar si uno tiene que ordenar los métodos diagnósticos primero en la prueba de tolerancia oral a la glucosa en ayunas. Luego del año, ¿sí? La prueba de tolerancia oral a la glucosa sigue siendo el método más importante, pero ya se puede empezar a tener en cuenta, dada la estabilidad que suelen tener los pacientes en ese periodo de tiempo, la utilización de hemoglobina glicosilada. Y por último, la glucemia en ayunas. Luego del mes y medio del trasplante, lo que tiene que ver con manejo, en todos los pacientes vamos a hacer hincapié en la modificación del estilo de vida. En realidad tiene que ver con promover los hábitos saludables en los pacientes. Van a ver que a lo largo de los ciclos de los talleres vamos a hablar mucho de eso. La base sigue estando en la alimentación, el movimiento, el sueño, los hábitos de lo cotidiano, ¿sí? Como tratamiento farmacológico, ¿sí? Utilizar antihipoglucemiantes orales, ¿sí? E insulina. Entonces, redondeando este cuadro que es bastante claro, hasta los 45 días yo ya sé que no voy a diagnosticar diabetes post-trasplante, sí voy a manejar las hiperglucemias, preferentemente con insulina, ¿sí? Y eventualmente con un hipoglucemiante oral. Luego del primer mes y medio, ¿sí? Si llego al diagnóstico de diabetes, trabajo sobre los hábitos del paciente y voy a elegir los hipoglucemiantes orales. Y si no es posible, utilizo insulina. Teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo hasta ahora, podemos fijar metas o objetivos terapéuticos con nuestros pacientes. Y esto es llegar a un valor de hemoglobina glicosilada menor a 7, tener glucemias preprandiales entre 8 y 130 y tener glucemias postprandiales menores a 180 miligramos por decilitro. Fijando estas metas, uno tiene que plantearse objetivos terapéuticos, ¿sí? Para ello tenemos el manejo del tratamiento no farmacológico, que es lo que hablamos de lo que tiene que ver con el estilo de vida y los hábitos. Y ahora, en la parte siguiente, vamos a hablar de los distintos grupos farmacológicos que tenemos para utilizar, sobre todo de los hipoglucemiantes orales, que van a ser la principal herramienta. En primer término, vamos a hablar de la metformina, así que ya la deben conocer. Es un medicamento que disminuye la producción hepática de glucosa y que aumenta la utilización intestinal de glucosa y la secreción de GLP-1, aumentando la sensibilidad periférica también a la insulina. La desventaja que tiene es que con un filtrado menor a 30 está contraindicado, con un filtrado entre 30 y 45 puede adaptarse la dosis reduciéndola a la mitad, y entre 45 y 60 se puede adaptar y disminuir la dosis estándar, ¿sí? Además puede tener efectos gastrointestinales no deseados, que generalmente suelen relacionarse con lo que es el meteorismo y el aumento del tránsito intestinal. Ahora, como ventaja fundamental es que es de elección en el manejo de diabetes tipo 2. Tiene mucha evidencia en el manejo de diabetes tipo 2 porque mejora en los pacientes con síndrome metabólico y obesidad, ¿sí? Además, no genera hipoglucemias, no genera aumento de peso y tiene un bajo costo, ¿sí? En lo que tiene que ver al trasplante renal, ¿sí? No mostró ser superior a otros hipoglucemiantes orales en cuanto a la supervivencia del paciente y del injerto. Pero dos cosas a remarcar y a destacar de la metformina. La gran ventaja de que es un medicamento de bajo costo, por ende es accesible, y en nuestro medio es fundamental pensar en la accesibilidad al tratamiento que tienen nuestros pacientes. Uno puede tener otros tratamientos que tienen muy buena evidencia científica en diabetes post-trasplante y demás, pero si el paciente no tiene acceso, no nos sirve de nada. Las guías últimamente tienden a mencionar esto como factor clave, en el sentido de que el mejor tratamiento que va a tener el paciente es el que puede hacer y el que sea más efectivo, ¿sí? Y en lo que tiene que ver, un detalle de las desventajas, los efectos gastrointestinales secundarios pueden ir paliándose ajustando la dosis, iniciándolas de a poco y demás. Bueno, las sulfonilureas es un grupo farmacológico muy estudiado que estimula la secreción de insulina.
pero que tiene como gran desventaja las hipoglucemias, ¿sí? Generan hipoglucemia, generan ganancia de peso. Hay que ajustar la dosis de acuerdo a la función renal y esto en trasplante hay que tenerlo en cuenta porque el paciente trasplantado que por algún motivo tiene una insuficiencia renal puede tener una hipoglucemia y eso puede ocasionar cuadros graves, ¿sí? Como efecto beneficioso es que inician la acción rápidamente, ¿sí? Entonces muchas veces se puede utilizar complementando algún otro hipoglucemiante y además tienen un costo bajo, por ende son accesibles. Específicamente en trasplante tienen pocos estudios y los resultados son conflictivos. Las terzolidinianas son fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina en el músculo y en tejido adiposo, pero que como efecto adverso tienen la posibilidad de generar retención hidrosalina, aumento de peso y aumentan el riesgo de fractura, ¿sí? La ventaja que tiene en este caso es que no se ajustan a función renal. Sin embargo, pese a esta ventaja, hay pocos estudios y hay un bajo número de pacientes con muchas limitaciones, digamos, la evidencia que tenemos de este grupo farmacológico, por ende se consideran de poca utilidad. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 actúan inhibiendo esta enzima, ¿sí? Y por ende aumentan la secreción de insulina que depende de glucosa. Como desventaja, excepto la linagliptina que se elimina por hígado, la sitagliptina, por ejemplo, se elimina por riñón. Entonces tenemos que ajustar la dosis a la función renal. Tiene como ventaja que no genere hipoglucemia y que no genere aumento de peso. Y lo cierto es que si bien hay que controlar los dosajes de sirolimus y de tacrolimus, ¿sí? Empieza a haber evidencia, ¿sí? Con estudios randomizados que muestran un buen control, tanto de glucemia como de hemoglobina glicosilada, en pacientes diabéticos que con trasplante renal. Los agonistas de la GLP-1 actúan estimulando la secreción de la insulina, aumentan la sensibilidad de la misma, retrasan el vaciamiento gástrico y suprimen el apetito, tienen un efecto antiestrés oxidativo, antiinflamatorio, generan natriuresis en el túbulo proximal, tienen como ventaja que por estos mecanismos tienen mejor control de la tensión arterial, bajan de peso los pacientes, tienen menos eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular en general, y también reducen la mortalidad de todas las causas, ¿sí? De cualquier causa. Ahora, como desventaja, es que no está recomendada cuando el clearance es menor a 15, es de alto costo, es inyectable y tiene efectos adversos gastrointestinales. Este medicamento, lo pueden haber escuchado, están en boca de todos por el uso como fármaco para la obesidad, ¿sí? Tiene muy buenos resultados, pero el principal conflicto que tienen es el alto costo, ¿sí? En los últimos estudios en lo que tiene que ver con trasplante renal, se mostraron resultados favorables en el uso del liraglutide en trasplantados renales y aparentemente tiene un efecto protector sobre la célula beta frente a la toxicidad de tacrolimus. Es un efecto excelente, pero bueno, una vez más nos encontramos muchas veces con la barrera del costo y eso hay que tenerlo en cuenta. Como último grupo farmacológico, les voy a hablar de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 y SGLT2. Actúan aumentando la eliminación de glucosa en orina. En su momento su aparición fue un poco polémica por su mecanismo de acción. Tiene como desventaja que no se recomienda cuando el filtrado es menor a 30 y también las infecciones urinarias y genitales. Esto último está en discusión, porque en la teoría se interpretaba que la glucosuria iba a condicionar el aumento de infecciones candidásicas o bacterianas en la vía urinaria o genital, pero en realidad cuando se empezó a estudiar se empezó a ver que esto no era así. Tiene como ventaja también que disminuye los efectos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular, la mortalidad global también, generan descenso de peso y de la tensión arterial y previene la progresión de la enfermedad renal crónica. Fíjense que lo que tiene que ver con ventajas son datos muy importantes. Van a empezar a ver, seguramente ya han visto, desde el área de nefrología y de cardiología, se está empezando a utilizar independientemente de la indicación como hipoglucemia anteoral.
¿sí? En lo que tiene que ver con trasplante, hay un análisis multivariante, donde mejoró la variable compuesta de la mortalidad de cualquier causa y de la pérdida del injerto, ¿sí? Y también en otro estudio mostró efectos positivos sobre lo que tiene que ver presión, hemoglobina glicosilada y proteinuria. Acá tenemos un fármaco que comenzó siendo bastante polémico y hoy en día la evidencia se puso de su lado. Bueno, hasta ahora ya hicimos un recorrido de lo que tiene que ver con criterios diagnósticos, clasificación, metas y opciones terapéuticas en diabetes. Y acá lo que les traigo es un gráfico, un algoritmo, digamos, de manejo de la diabetes post-trasplante. Si se fijan, del lado izquierdo, habla de la fase temprana del post-trasplante renal. Y fíjense que lo que destaca tanto en la fase temprana como en la fase estable, mayor a los 3 a 6 meses, es que el tratamiento hay que individualizarlo. Es fundamental, ¿sí? En la fase temprana, si el paciente tiene hiperglucemia las primeras 2 o 3 semanas, utilizo insulina rápida, ¿sí? Si el paciente, pese a esto, continúa con hiperglucemia y además tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene un riesgo cardiovascular elevado, debería plantear usar los GLP-1, ¿sí? Si el control metabólico es insuficiente, puedo asociar otros fármacos como repaglinida, valorar la insulización y demás, pero no asociar a IDPP-4 eh, al GLP-1, ¿sí? Ahora, si este paciente que hizo hiperglucemia en las primeras 2 o 3 semanas, estuvo con insulina, persiste con hiperglucemia, pero no tiene sobrepeso, no tiene obesidad y no tiene un riesgo cardiovascular elevado, puedo empezar con IDPP-4, ¿sí? Si no tengo un buen control metabólico, es insuficiente, cambio al GLP-1 y si es insuficiente, asocio repaglinida y valoro la insulinización, ¿sí? Ahora, esto en el primer tiempo post-trasplante. Si yo tengo que pensar en la fase estable del trasplante, valoro a partir del filtrado glomerular que tengo, ¿sí? En el paciente que tiene un filtrado bajo menor a 20, puedo utilizar el agonista de la GLP-1, ¿sí? Entre 15 y 20, ¿sí? Si el control metabólico es insuficiente, puedo asociar repaglinida y valorar la insulinización. Si este paciente tiene un filtrado que es mayor a 20, está entre 20 y 30, le puedo agregar un ICGLT2, ¿sí? Si este paciente tiene obesidad, riesgo cardiovascular elevado y no tiene buen control metabólico con el ICGLT2, le pongo el GLP-1, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Si no tiene buen control metabólico, asocio repaglinida, ¿sí? Ahora, si ese paciente tiene un filtrado mayor a 30, intento utilizar metformina adicionando un ICGLT2, ¿sí? Vuelvo al mismo esquema, si hay obesidad, riesgo cardiovascular elevado, insuficiente control metabólico, progreso al GLP-1, ¿sí? Entonces, este cuadro es muy bueno en lo que tiene que ver con lo esquemático, pero como les decía hace un ratito, hay que tener en cuenta la accesibilidad. Lamentablemente en Argentina, la autorización de un GLP-1, un liraglutide, por ejemplo, no es tan sencillo, ¿sí? Como para que uno pueda establecerlo como fármaco de primera línea, ¿sí? Ahora, ¿a qué cosas sí voy a tener acceso? Y probablemente a metformina voy a tener acceso y a ICGLT2 voy a tener acceso. Entonces, es fundamental valorar esto para ver qué tratamiento. Si yo tengo que pensar hoy, ¿qué herramientas tengo para un paciente que se trasplanta? Independientemente de este algoritmo que está bárbaro y que está sustentado en la evidencia científica actual, tengo que pensar en la medida de lo posible, manejarme con metformina, con ICGLT2, puedo usar sitagliptina e insulina, ¿sí? El resto de los medicamentos no están tan al alcance. Entonces, es importante que nosotros valoremos lo ideal y lo realizable,
¿sí? Para volver al objetivo o a la meta terapéutica que planteamos al principio. Bueno, por último les traje este algoritmo que lo saqué del Consenso Internacional de Diabetes Post-Trasplante de 2024, ¿sí? Que comienza hablando del tratamiento para bajar la glucosa, ¿sí? En un primer periodo postoperatorio empiezo con insulina, ¿sí? Insulina rápida o insulina NPH, ¿sí? Mediciones diarias de glucemia y en función de eso manejar eh, el tratamiento. Y también puedo utilizar IDPP4, ¿sí? Ahora, si yo paso este primer periodo postoperatorio y tengo hiperglucemias persistentes y tengo un tratamiento inmunosupresor estable, pienso en personalizar el tratamiento para la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que destacar de esto? Que el régimen inmunosupresor tiene que ser estable. En el esquema clásico de inmunosupresión, recuerden que damos tacrolimus, micofenolato y corticoides, y que en el primer momento del trasplante, en el primer tiempo, el nivel de corticoides es alto. El paciente tiene un pulso de metilprednisolona y generalmente tiene dosis altas de corticoides que se van descendiendo. Pero son todos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el tratamiento que queremos para nuestros pacientes. En lo que tiene que ver con lo farmacológico, también tenemos que pensar qué régimen inmunosupresor tiene. ¿Tiene tacrolimus? ¿Tiene ciclosporina? Estos dos que son anticalcineurínicos son diabetogénicos, generan toxicidad a la célula beta. Entonces yo tengo que valorar eso a la hora de ver cómo manejar a mi paciente. A medida que yo cambie el tratamiento, ¿puedo cambiarlo? ¿Estoy en un tiempo oportuno para hacerlo? Son distintas variables que hay que valorar. Así como también tener en cuenta, ¿sí?, que el sirolimus, que se utiliza también como inmunosupresión, es un inhibitor, también tiene cierto efecto diabetogénico. Entonces la inmunosupresión juega un rol fundamental a la hora de valorar a estos pacientes. Si yo pienso entonces en este paciente que persiste hiperglucémico y tiene una inmunosupresión estable, ¿sí?, lo mismo que si este paciente viene a control por consultorio, voy a pensar primero en una línea de recomendaciones en general, ¿sí? A todos los pacientes les tengo que indicar y hacer hincapié en los hábitos, tanto de alimentación como de actividad física, de adherencia a los tratamientos, ¿sí? Y voy a utilizar metformina, voy a utilizar ISGLT2, puedo empezar un agonista de la GLP-1 o IDPP4, ¿sí? Voy variando en ese esquema. Si el paciente tiene patología cardiovascular, voy a optar por los ISGLT2, ¿sí? O si tiene un filtrado bajo, porque ya vimos que tiene muy buena evidencia al respecto de estas dos variables. Si el paciente predomina la obesidad, ¿sí?, voy a pensar en un GLP-1, ¿sí? Y si no, y en estos tres primeros grupos, si es necesario, puedo agregar insulina, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene estabilidad en tanto la función del riñón o en la condición en general, pienso en un esquema con insulina y con IDPP4, ¿sí? En los tres primeros casos donde yo hablo de pacientes que son estables, con distintas condiciones pero estables, ¿qué pauta le tengo que dar a ese paciente? Bueno, si ese paciente tiene alguna intercurrencia, un cuadro febril, alguna falla renal, algo nuevo que haya pasado, se suspende ese tratamiento. Si el paciente es hospitalizado, generalmente se maneja con insulina y después se vuelve al esquema habitual. Así que bueno, quería terminar con este cuadro. La idea de este taller es que puedan tener una visión global de lo que es la diabetes post-trasplante, la fisiopatología y los distintos mecanismos seguramente los han visto en otras materias, pero la idea es tratar de aplicarlo a distintos casos clínicos que vamos a ver en el próximo encuentro. Así que les mando un saludo y espero que les haya sido útil. Si tienen dudas, lo charlamos en el encuentro. Por último,
Como conclusiones, destacar algunos puntos. Que la diabetes post-trasplante es frecuente y empeora la sobrevida y la función del injerto, que ajustar la inmunosupresión puede prevenir y mejorar el control glucémico, que la insulina es el tratamiento de elección en la fase temprana de la diabetes post-trasplante, que los nuevos fármacos muestran un perfil de seguridad prometedor, como los ISGLT1 y los GLP1, y que el manejo debe ser multidisciplinario y personalizado para cada paciente. Muchas gracias.